Cuando escuché su voz disculpándose semanalmente me quedé atónito. Siempre la he sabido que tiene una voluntad fuerte y asertiva. Era la primera vez que escuchaba su voz sonar tan frágil. Una voz tan débil no le convenía en absoluto. Eso es lo que yo decidí confrontar a quien la estaba atormentando. Este incidente cambiaría enormemente la dinámica entre ella y yo. Mi nombre es James, tengo 28 años y trabajo como enfermero hoy en día. Mi sueldo es estable y nunca tengo que preocuparme por poner comida en la mesa. No siempre fue así, mi familia era un poco acomodada y yo asistía a una prestigiosa escuela secundaria y preparatoria en aquel entonces. Era el típico niño nerd con gafas. No tenía muchos amigos, pero nunca me sentí solo, pero sí tenía un amigo. O tal vez una rival. Su nombre era Catherine. Supuse que no le agradaba porque siempre era dura conmigo, pero resultó que no era así. Catherine simplemente era muy competitiva. Siempre competimos por los primeros lugares en nuestras calificaciones. Desde la secundaria habíamos estado en la misma clase. Pensé que ella era solo una compañera de clase, pero un día declaró que eres mi rival, así que supongo que eso era lo que éramos. Cada vez que Catherine perdía contra mí en exámenes o clasificaciones, se sentía increíblemente frustrada. Tenía tutores e incluso asistía a programas extracurriculares, así que odiaba perder contra alguien como yo que no hacía nada especial, todo lo que hacía era estudiar porque no tenía amigos ni nada más que hacer al principio. Sus confrontaciones me resultaban molestas, pero con el tiempo ese sentimiento se desvaneció, tal vez. Fue porque pude ver su lado trabajador. El padre de Catherine tenía un negocio exitoso y ella lo admiraba mucho. Me haré cargo de la empresa en el futuro, eso es lo que ella profesaba a quienes la rodeaban y no eran solo palabras, ella estaba genuinamente dedicada a sus estudios e incluso practicaba deportes para desarrollar su resistencia física. También participó activamente en el asesoramiento estudiantil y como voluntaria en aquel entonces. No tenía ningún sueño ni meta en particular, pero verla trabajar incansablemente para lograr sus sueños fue realmente inspirador. Tenía una personalidad fuerte. Catherine tenía carisma, siempre rodeada de gente que podría haber sido mandona o exigente conmigo, su rival, pero en general era genial con la gente y tenía una extraña habilidad para leer la habitación, lo opuesto a mí, que tiene sin amigos. Ella tenía todo lo que a mí me faltaba, probablemente por eso me sentí atraído por ella. Al recordarlo, probablemente sentía algo por ella, pero luego sucedió un evento que cambió mi vida. La empresa para la que trabajaba mi padre quebró y perdió su trabajo, devastó la salud de mi madre. Y ella fue hospitalizada. Quedarse en una costosa escuela privada estaba fuera de discusión, así que tuve que abandonar la escuela secundaria. Las noticias sobre la quiebra de la empresa de mi padre y mi abandono se extendieron como la pólvora por toda la escuela, todos comenzaron a tratarme como si fuera un delegado. Pero fue Catherine, entre todas las personas, quien se acercó a mí durante esos momentos. ¿Por qué estás renunciando? ¿Qué pasa con la universidad? Podrías pedir préstamos estudiantiles y continuar tu educación. Por supuesto, había pensado en eso, pero considerando nuestra situación financiera actual y el estado emocional de mis padres, sentí que era difícil continuar asistiendo a una escuela secundaria privada. Le expliqué esto a Catherine, pero ella me miró con lágrimas en los ojos. Eras mi rival. ¿Por qué está bien? Te odio de todos modos. La expresión en el rostro de Catherine cuando gritó era más de tristeza que de tristeza. Enojo por ser la chica inteligente que era Catherine. Creo que ella entendió las circunstancias de mi familia, pero probablemente no pudo resolver sus sentimientos. No pude derramar una lágrima cuando mis padres me informaron sobre la quiebra de la empresa ni cuando me di cuenta de que no podía continuar. En la secundaria sentí que no tenía más opción que aceptarlo, por eso verla, que podía expresar sus emociones con tanta libertad, me hizo sentir tan reconfortante. Finalmente abandoné la escuela secundaria y perdí el contacto con Catherine. Trabajé en trabajos de medio tiempo para ahorrar dinero con mi estímulo de mis padres. 2 años después tomé el examen de ingreso para otra escuela secundaria y comencé mi vida en la escuela secundaria nuevamente durante la estadía de mi madre en el hospital. En la escuela secundaria y mi tiempo en la escuela de enfermería fueron financieramente difíciles para nuestra familia de 3,
pero logramos salir adelante juntos después de que comencé a trabajar como enfermera. Nuestra situación financiera mejoró gradualmente y ahora tanto mis padres como yo vivimos una vida estable. En el cuarto año de trabajo como enfermera me encontré con Catherine en el hospital. Ella llegó como paciente. Al principio pensé que podría ser alguien con el mismo nombre, pero cuando la vi acostada en la cama del hospital, sin duda era Catherine, mi ex compañera de clase. Siempre tuve una cara linda desde nuestros días de estudiantes, pero se ha vuelto aún más hermosa como adulta. Pensé que probablemente no estaría soltera por mucho tiempo con toda la atención masculina que podría estar recibiendo, pero me guardé ese pensamiento al verme. Catherine pareció sorprendida, pero rápidamente retomó su expresión asertiva. Ha pasado un tiempo desde que abandonaste la escuela secundaria. Cierto, te rendiste y te conformaste con una vida sin un diploma. ¡Qué perdedor! Su tono provocativo era extrañamente familiar, haciéndome reír. Ha pasado un tiempo. 2 años, pero no regresé a la escuela secundaria gracias a eso, incluso me convertí en enfermera al escuchar esto. Catherine miró mi placa y sonrió un poco, sin embargo, rápidamente volvió a su comportamiento asertivo. Bueno, eso es genial para ti, quiero decir, no. No me preocupa, pero es bueno para ti. Supongo que parecía que ella había estado genuinamente preocupada por mí después de que dejé la escuela secundaria. Desearía que pudiera admitir que sus sentimientos parecen que algunas cosas nunca cambian. Ella sigue siendo muy dura conmigo incluso ahora, después de Catherine. Se graduó de una prestigiosa universidad, se unió a la empresa de su padre y ha estado trabajando duro desde entonces. Realmente estamos haciendo que esto suceda. Realmente increíble. Cuando dije esto, Catherine bajó la cabeza. No es gran cosa, todavía tengo un largo camino por recorrer. Mi papá él realmente no reconoce mis esfuerzos. Su voz tembló y no pude encontrar ninguno palabras para consolarla sin querer insistir en el tema. Traté desesperadamente de cambiar de tema y luego recordé por qué había visitado su habitación en primer lugar. ¿Te importaría si te cuidara mientras estás aquí? Ella rápidamente levantó la vista. Cuídese como su enfermera principal. Quiero ayudar hasta que le den el alta. Catherine respondió sin rodeos que estaba bien, pero sabía que solo estaba jugando acerca. Hagamos de esta una buena estadía. Si necesita algo, solo hágamelo saber. Ella respondió en voz baja, gracias, y así una hermosa chica de mi pasado se convirtió en mi paciente. Catherine fue admitida debido a una úlcera estomacal severa. Espero que al menos pudiera tener una estadía libre de estrés en el hospital, pero por alguna razón fue increíblemente exigente, pero solo conmigo. Oye, ¿puedes conseguirme ese champú de la tienda de regalos? ¿Podrías traerme un poco, revistas qué? Me gustarían y demás. Sentí que estaba haciendo más recados personales que tareas de enfermería reales. Ahora que lo pienso, ella también haría exigencias tan pequeñas en la escuela secundaria. Nunca imaginé que seguiría siendo así. Un adulto que se siente un poco abrumado. Hablé de esto con otra enfermera esperando algo de comprensión, pero recibí una respuesta sorprendente, exigiendo a Catherine. Nunca me di cuenta de que, además, no solo una sino todas las demás enfermeras parecían sentir lo mismo, muchos de los colegas de Catherine. Esto significa que el comportamiento exigente de Catherine está dirigido únicamente a yo hacia otras enfermeras y la gente alrededor de Catherine era cortés y tenía una buena reputación. Por eso finalmente confronté a Catherine sobre su comportamiento. ¿Por qué eres tan exigente con otras enfermeras? ¿Qué me pasa? No es que no me desagrades ni nada por una vez. Catherine se veía recatada. Ese día salí de su habitación con el aire pesado entre nosotros, pero al final nunca me dijo por qué solo era exigente conmigo. Creo que es demasiado solo porque solo éramos compañeros de clase, pero al día siguiente comencé a arrepentirme un poco. Estar hospitalizada durante tanto tiempo y ausentarse del trabajo debe ser agotador para Catherine. Tal vez solo quiera ser un poco exigente. A veces me di cuenta de que podría haberla tratado más como una antigua compañera de clase que como una paciente como enfermera. Los sentimientos de la paciente. Pensando que debía hablar con Catherine nuevamente, fui a visitarla a su habitación, pero no pude entrar de inmediato porque escuché voces desde adentro de la habitación del hospital. Vino la voz atónita de un anciano.
Que estaba hospitalizado por un problema de estómago. La úlcera es una exageración, no me digas que es por estrés laboral. Es patético tomarse un tiempo libre. Estoy realmente decepcionado de ti, papá. La voz de Catherine era tan débil que casi no podía creer que fuera ella. Supongo que dejarle la empresa a una mujer como tú lo es. Imposible, deberías haberte quedado en casa, haber aprendido a ser una esposa adecuada y aceptar el matrimonio arreglado que te preparé, eso es probablemente lo único para lo que eres buena según la conversación. El hombre parecía ser el padre de Catherine, pero lo que estaba diciendo era increíblemente dura. Desde la secundaria y la preparatoria, Catherine había admirado a su padre y había trabajado duro para hacerse cargo de la empresa. Por lo que escuché de sus colegas, ella se ha esforzado continuamente y es competente en su trabajo. Me preguntaba cómo llama su estómago. Todo lo que escuché fue un suave lo siento mucho de parte de Catherine. Su voz aprieta mi pecho. Tal vez sea mi culpa por darte tiempo y esperar. Ha sido una decepción. Olvídate del trabajo en la empresa. Arreglaré otra coincidencia para ti con sus palabras. La voz de Catherine se superpuso con lágrimas. Por favor espere, todavía puedo hacerlo. Creo que puedo ser útil, pero su súplica desesperada se fue y escuché claramente un profundo suspiro del padre de Catherine desde afuera de la habitación. Suspiro. Casarse con un negocio beneficioso sería mucho más útil para la empresa después de decir. Solo que se fue sin darle un aire a Catherine. Por favor, las enfermeras probablemente no deberían involucrarse en los asuntos personales de la paciente y sus familias, pero en ese momento, como amigo, no podía quedarme quieto y verlo alejarse. Esperen, por favor. No es tu lugar. Comentario. Lo entiendo, pero como amigo traté de persistir, pero él interrumpió. Tengo prisa y se fue sin una mano de ser conmovido por mis palabras. Se fue con una expresión fría de regreso a la habitación. Catherine estaba llorando. Se cubrió la cara con ambas manos tratando de ocultar sus lágrimas. Lo siento, no debería haber dicho nada. Me disculpé así, en su habitual tono asertivo. Catherine respondió, realmente no debiste haberlo hecho. Estoy bien. Entonces le tendí mi mano derecha. Muéstrame tu mano ahora mismo. Al escuchar mis palabras, Catherine se puso vacilante cubriendo el dorso de su mano con la otra mano. Desde su ingreso, tanto los médicos como las enfermeras habían notado marcas en el dorso de las manos de Catherine, como si las hubieran pellizcado, pero cuando otra enfermera preguntó por primera vez, Catherine pareció intentar ocultarlas, por lo que el personal del hospital estaba esperando el momento adecuado para preguntarle de nuevo, y hace poco lo vi accidentalmente a través del pequeño vidrio de la puerta mientras su padre la reprendía. La madre Catherine había estado clavándose las uñas en el dorso de su propia mano. Le pregunté tan suavemente como pude. Ni siquiera puedo trabajar lo suficientemente bien como para ganarme la aprobación de mi padre, y sin embargo, soy tan mentalmente frágil. Recuerdo que tenía tanta confianza en nuestros días escolares, pero ahora parecía haber perdido esa confianza dadas las duras palabras que había recibido de su padre mientras estaba enferma en el hospital. No sería sorprendente que se sintiera así. No le digas a nadie que lloré, ¿vale? Sé que me has visto en mi peor momento desde nuestros días escolares, pero no quiero mostrar mis debilidades a los demás, dijo. Fue entonces cuando me di cuenta de que sus caprichos, que eran exclusivamente para mí, eran porque ella confió en mí, conociendo su lado testarudo y tal vez un poco de dependencia, al darse cuenta de que no podía evitar querer apoyarla viendo lo trabajadora y torpe que puede ser. No diré nada, pero bueno, puedes decirme cualquier cosa que yo no podré ofrecer consejos o soluciones, pero siempre la escucharé. Catherine dio una pequeña sonrisa y dijo gracias durante el resto de su estadía en el hospital. El egoísmo de Catherine fue silenciado y pasamos la mayor parte del tiempo hablando tranquilamente. Tal vez Catherine necesitaba un lugar donde podía desahogarse y mostrar sus vulnerabilidades. Había decidido tomar un descanso prolongado del trabajo después de su alta. Catherine y yo comenzamos a reunirnos de vez en cuando y a salir a comer. Había regresado al trabajo, pero en lugar de sumergirse nuevamente en Full Throttle, parecía se tomaría las cosas más despacio y pasaría tiempo conmigo. Creo que ella reflexionó sobre cómo trabajar y al mismo tiempo cuidarse. Tenía curiosidad sobre su relación con su padre, pero decidí no preguntar hasta que ella mencionó el tema. Aún así,
Su expresión parecía más brillante en comparación con la de ella. Cuando ella estaba en el hospital, decidí cuidarla un poco más durante nuestra cuarta cena juntos. Le confesé mis sentimientos a Catherine Slay. Ella me rechazó. Sin embargo, me preguntó si podía esperar un poco más. Por supuesto, le pregunté por qué, pero... Ella no me lo dijo, pero como me pidió que esperara sentí que no tenía otra opción. ¿Estás seguro de eso? Contigo has afirmado cada parte de mí. Sentí que podía reproducirme adecuadamente. Por primera vez en mucho tiempo la comida sabe mejor y duermo profundamente. Me di cuenta de que no me había cuidado en absoluto de ahora en adelante. Quiero vivir en un ambiente donde soy aceptado por quien soy. Su sonrisa cuando dijo que esto era genuino y sin nubes. Entonces, ¿podrías apoyarme mientras comienzo de nuevo?, me preguntó. Respondí con entusiasmo, por supuesto, y la abracé. Estoy muy feliz de verla seguir adelante mientras se valora a sí misma, y así comenzó nuestra relación romántica. Han pasado 2 años desde entonces y Catherine ahora está trabajando duro en una empresa diferente a la de su padre. Le propuse matrimonio recientemente. Obtuve luz verde y planeamos casarnos poco después. Catherine dejó la compañía de su padre. El padre de Catherine aparentemente fue severamente regañado por su madre. Ella le dijo que tu forma de pensar es demasiado anticuada. Cambia tu forma de ser o nos vamos a divorciar. Parece que esa fue la llamada de atención para el padre de Catherine, pero como sabemos, la gente no cambia de la noche a la mañana. Sin embargo, parece que gradualmente está aceptando a Catherine. Logramos conversar un poco cuando lo visitamos para anunciar formalmente nuestro compromiso. Al parecer, sus expectativas excesivas surgieron del hecho de que ella es su hija. El padre de Catherine tiene una esposa que no tiene miedo de regañarlo y Catherine tiene yo a su lado. Creo que cuando las personas tienen en quien apoyarse pueden volverse kinder y seguir adelante con esperanza. Esta es la historia de cómo me conocimos mi esposa y yo. Gracias por escuchar mi historia sobre la mujer que más adoro el mundo. Espero seguir construyendo un hogar feliz con ella mientras estoy bajo el control de mi esposa.